Buenos días a todas y a todos. Iniciamos esta segunda sesión de la Escuela de la Caridad Virtual de este año especial, este año 2020, que nos ha hecho que, que tengamos que ser creativos y adaptarnos a esta realidad que nos ha marcado la pandemia del coronavirus y abrimos la segunda parte de esta Escuela de la Caridad con el paso del juzgar. Si en la primera sesión veíamos la realidad, analizábamos también esa realidad de la mano de Vicente y Guillermo, hoy queremos dar un paso más. Queremos acercarnos a, a una visión teológica, cristológica de, de, la, de la pandemia, de la crisis que ha provocado el coronavirus. Y para eso hemos pedido a un colaborador muy habitual de la Escuela de Caridad, a Agustín Rodríguez Teso, que nos haga como una relectura de lo que ya habitualmente él aborda en la Escuela de la Caridad desde hace ya muchos años. Eh, Agustín imparte o comparte en el tercer curso de la Escuela de Caridad un bloque que se llama El hacer de Jesús, nuestro hacer. Y pues es una lectura desde la clave cristológica de la acción de Cáritas desde la vida de Jesús. Y le pedimos que hiciese lo mismo que hace habitualmente en la escuela, pero con la clave de la realidad que estamos viviendo en este momento. Agustín es un sacerdote de la diócesis de Madrid, párroco por partida doble, es párroco en la parroquia de San Fermín, en el barrio de Villaverde, eh, donde, para los que no sois de Madrid, donde está la caja mágica, los campos estos de tenis donde se hace el Open de Madrid de tenis, pues ahí en ese barrio eh, está la parroquia de San Fermín. ¿Mm? Lo más significativo no es lo de la caja mágica, es otras cosas que luego nos puede compartir también Agustín. Y además de párroco en San Fermín, también es párroco en la parroquia de Santo Domingo de la Calzada, que está en la Cañada Real. La Cañada Real es uno de los, vamos a decir así, no sé si está bien la palabra, luego me corriges, Agustín, de los reductos chabolistas de la Comunidad de Madrid, eh, que sale habitualmente también en los medios de comunicación, un centro que, bueno, pues muchas veces aparece vinculado al tema del tráfico de drogas y otra serie de realidades, que también, bueno, pues allí Agustín, desde la parroquia de Santo Domingo de la Calzada, pues desarrolla su tarea pastoral. Cuando estaba mirando a ver qué cosa contaba de Agustín, para los que no habéis tenido oportunidad de conocerle allí en la Escuela de Caridad, bueno, pues voy a decir su título. Tiene la medalla de la encomienda de la Orden 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid. O sea que está condecorado por la Comunidad de Madrid por su labor justo ahí en la Cañada Real. Y, pero sobre todo es espeleólogo, ¿eh? Espeleólogo, es amante de las cuevas. Y también tiene eh, una experiencia en una región del Perú, donde habitualmente va casi todos los años a hacer espeleología, pero también tiene un gran contacto con las comunidades indígenas y los pueblos de aquella zona. Y no sé, que nos cuente si quiere él algo más. Eh, Vamos a darle la palabra. Vamos a intentar hoy en la grabación compartir su imagen
para que luego en la grabación que compartamos con toda la confederación, pues no se vean todos los cuadraditos de los que estamos en la sesión. A ver si hoy lo logramos. Así que a lo mejor al principio hay algún ensayo de imagen, pero la idea es que intentemos que veamos a Agustín todos los que estamos en la sesión. Y pues como os indicó Pedro también en la primera sesión, los que veáis más imágenes, la cuestión está en anclar la imagen de Agustín pinchando en los tres puntitos que aparecen al lado de su nombre. Agustín, cuando quieras, abres cámara y micrófono. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Y vamos a empezar esta reflexión. Bueno, yo creo que no hay mucho que aportar a lo que ha dicho ya Emilio en la presentación. Y a muchos de vosotros creo que ya os conozco de estos años de la escuela, porque sí que he ido viendo caras cuando os ibais conectando. Iba descubriendo que, bueno, pues algunos de vosotros ya habéis pasado también por este bloque de contenido que aporto yo en la escuela, ¿no? Un bloque de contenido que, claro, esto tiene una cierta trampa, porque al principio, pues cuando me avisó Emilio para ver si podía participar, me decía, bueno, pues es más o menos lo mismo que hace siempre. Entonces, bueno, pues lo único que tienes es que plantearte el poder trabajar en esa misma historia, ¿no? Pero claro, de repente en un momento determinado me di cuenta de que lo que hago habitualmente en 8 horas, ahora se trataba de hacerlo en 45 minutos y que encima había que incorporar pues todo el elemento de la situación del COVID, ¿no? Entonces, bueno, reconozco que me parece bastante complicado y que, pues en la medida de lo que pueda, lo que voy a intentar proponeros es compartir pues lo que ha sido la experiencia o el intento de experiencia vivido desde la fe en la narrativa de lo que han sido todos estos acontecimientos, ¿no? Por empezar por algún lugar, yo creo que el punto de partida es una convicción. El punto de partida para mí es una convicción de fe, ¿no? Dios tiene un plan. Y entonces, en ese plan que Dios tiene, eh, toda esta situación también encaja. Esto entraña una cierta dificultad y a lo largo de la historia de la teología y de la historia de la religión cristiana, pues se ha ido desarrollando de diversos modos, ¿no? Decir que Dios tiene un plan es como si Dios lo tuviese todo calculado, todo previsto y que en un momento determinado dijese, pues mira, ahora lo que voy a hacer va a ser mover a un virus para que ese virus se ponga a poner en cuestión mucho de lo que la gente está pensando, viviendo, y les voy a pegar un revolcón. Bueno, yo no creo en Dios así. Creo que Dios tiene un plan, pero que su plan no pasa por el puñetearnos y por el hacernos pasar malos momentos a ver si somos capaces de reaccionar o a ver si somos capaces de yo qué sé qué, ¿no? Yo creo que Dios tiene un plan y su plan en definitiva es un sueño, ¿no? Es un sueño en el que Él sueña de nosotros una forma de existir en la que Él también aparece involucrado porque en la realización de su sueño, Él se siente totalmente definido y totalmente realizado, ¿no? Dios se sueña a sí mismo como el padre de una multitud de hijos, de hijas, que son capaces de convivir en un mundo de una forma concreta y determinada, ¿no? Ese es el primer punto de la convicción. Y entonces, desde ahí, yo lo que he intentado ir elaborando durante todo este tiempo es el decir, si eso es lo que Dios nos plantea, todos los principios básicos de lo que implica ese fiarse de Dios en esa clave de su sueño, tiene que poderse verificar también en cada uno de los momentos concretos que nos toca vivir. Yo creo que cuando nosotros abordamos la fe, es cierto que en determinados momentos podemos tener la tentación
de buscar en Dios una imagen que no puede ser. La imagen del Dios que nos resuelve los problemas. La imagen del Dios que o nos manda un virus o nos lo quita. Pero que hace que Dios, en definitiva, sea un personaje terriblemente arbitrario e injusto. Porque, bueno, en virtud de que nos castiga ahora o en virtud de que ahora nos salva, Dios se termina convirtiendo en un hombre, en un ser caprichoso, que en definitiva es el que auspicia y el que fundamenta cualquier fórmula de ateísmo, ¿no? Porque en definitiva un Dios así es un Dios infumable y un Dios eh, insatisfactorio por todos los lados. No tiene mucho sentido, ¿no? Claro, la convicción es que desde la clave de entender lo de Dios se puede entender cualquier momento de los que nos toque vivir. Y este momento de la pandemia es un momento más de los que nos ha tocado vivir, pues en la experiencia de fe, de vida, que cada uno de nosotros termina construyendo en su historia, ¿no? La cuestión es, ¿hay claves que facilitan la comprensión de lo que ha ocurrido desde esas claves del sueño de Dios? Bueno, es un poco complejo, ¿no? Y sobre todo es complejo intentar compartir todo eso en apenas 45 minutos. Pero a mí sí se me ocurre que merece la pena volver los ojos a cómo se plantea y cómo se verifica ese sueño de Dios y cómo se trunca, para ver después también cómo Dios intenta resolver la situación de desorientación y de pérdida que nosotros hemos tenido en relación con Él. El sueño de Dios nos aparece dibujado en esa propuesta eh, lírica de lo que es el paraíso, ¿no? Ese relato en el que Adán, Eva, empiezan a vivir una experiencia en la que Dios se siente profundamente realizado. La relación entre ellos es una relación de encuentro, la relación entre ellos es una relación de complementariedad, hombre y mujer los creó a su imagen y semejanza, y entonces está viviendo toda una situación en la que lo que está por venir es una dinámica siempre de crecimiento, ¿no? Pero que tiene también sus límites. Porque ser imagen de Dios, ser imagen y semejanza de Dios, tiene el límite de que somos criatura. Solo Dios es el creador. Solo Dios es el que posee la capacidad global de ser Él mismo. O dicho de otra forma, solo Dios puede ser Dios. Y nosotros no podemos aspirar a ocupar ese lugar de Dios. En definitiva, en el relato de la creación, eso nos viene marcado por señalar el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Tú no eres el dueño de la creación, no la dominas, la creación siempre te va a desbordar y no quieras jugar a ser el dueño tampoco del bien y del mal. Se te va a escapar siempre y al final vas a terminar rompiendo la dinámica de que cada cosa esté en su sitio, es decir, de que cada cosa esté ajustada, es decir, de que la realidad sea justa, ajustada, justa, tal y como Dios la sueña. Claro, esa cuestión, en definitiva, yo creo que nosotros también la hemos podido vivir durante todo este tiempo, ¿no? Yo creo que vivíamos en un mundo fundamentalmente controlado, que teníamos una percepción de la realidad, pues un poco paradisíaca, donde poco a poco nos íbamos viniendo arriba. Es verdad que teníamos muchos problemas y es verdad que no podemos pensar que la situación pre-COVID fuese una situación totalmente paradisíaca. No, no es cierto. Pero fijaros, hay algunos elementos que sí que nos hacían vivir como una falsa seguridad en lo que estábamos viviendo. Y sobre esos aspectos es sobre lo que querría centrarme. A lo mejor eso es hablar de la realidad omitiendo a los que siempre se omite, excluyendo a los que siempre se excluye, o intentando leer la historia y la realidad desde la clave de la ventana del televisor que nos ofrece un telediario todos los días, en el que de lo que se habla no es de lo que vive mucha de la gente con la que nosotros desde Cáritas estamos habituados a vivir y a convivir, sino que lo que se está hablando ahí son como otras historias, ¿no?
es una historia de intentar generar una sociedad de un bienestar que al menos alcanza a un 60% más o menos de la población, más o menos a un 70% de la población, pero que siempre se deja gente fuera. Estamos hablando de esa imagen del 70% que creía tener el mundo prácticamente controlado. Hasta tal punto de que cuando entramos en esa dinámica de una sensación de control casi total, la experiencia también nos iba marcando. La experiencia nos iba marcando cómo ir creyendo en lo que estaba ocurriendo desde nosotros mismos. Yo creo que uno de los grandes ejes, a lo mejor me equivoco, yo no lo sé, pero yo creo que uno de los grandes ejes de lo que nos ha ocurrido con esta historia del coronavirus ha sido lo que vivimos con la gripe aviar y con el ébola. Yo creo que eso es lo peor que nos ha pasado en la crisis actual, lo que ocurrió con la gripe aviar y lo que ocurrió con el ébola. ¿Qué es lo que ocurrió entonces? Que se intentó hacer una propuesta de respuesta demasiado contundente y que luego no fue para tanto. Esas respuestas contundentes tienen sus consecuencias en la economía, sus consecuencias en la vida social y sus consecuencias también en la vida política. O sea, tiene su precio, ¿no? Recordad pues todo lo que supuso de desaforo, pues el tema de las vacunas, cuando lo del tema de la gripe A, yo recuerdo que fue el único momento que yo había vivido, por ejemplo, en una celebración de no dar la comunión en la boca, pedir a la gente que tomase la comunión en la mano, intentar mantener una serie de medidas. Claro, hoy, vistas desde hoy parecen nimias, pero vistas desde el orden que teníamos bajo control, no eran tan nimias. Y entonces yo creo que esa sensación de seguridad, esa sensación de decir, no, al final nosotros esto lo tenemos controlado. A nosotros no nos puede pasar una situación de desparrame como la que se ha dado después, ¿no? Yo creo que era un poco la sensación del paraíso. Era esa sensación de vivir en un encuadre tan perfecto, tan maravilloso, tan armonioso, que cuando aparece la posibilidad de la generación de la vida, viene de la mano de la sensación del control de la vida. Todo lo que existe está bajo mi control porque yo, humanidad, soy quien puede controlar, quien puede dominar toda la creación. Claro, a partir de ahí, lo que se nos desencadena es esta sensación, yo no sé cómo la habéis vivido vosotros, ¿no? Yo la sensación que tuve en los primeros días fue de vértigo. Yo estaba asustado, claro. O sea, ¿cómo que vamos a cerrar? ¿Cómo que se va a paralizar todo? Lo primero cuando dijeron, hay que cerrar los colegios. Yo decía, pero vamos a ver, ¿cómo vamos a cerrar todos los colegios, ¿no? Pero luego ya se desató la locura de, y se va a cerrar, en nuestro caso, se va a cerrar Madrid. Era la primera noticia que a nosotros nos daban, ¿no? O que llegaba a nuestros oídos. Se va a cerrar Madrid. Yo no sabía si el resto del mundo se iba a cerrar o no, pero Madrid se iba a cerrar, ¿no? Y se desata la histeria y la gente va corriendo a los supermercados. ¿Os acordáis de los numeritos del papel higiénico o de los alimentos de primera necesidad? Cuando tú llegabas a un supermercado estaban todas las estanterías vacías. Y una cierta sensación de, joder, esto es absolutamente apocalíptico, ¿no? O sea, vamos a morir todos. Esto no tiene ninguna forma de poderse controlar, ¿no? Esa sensación de revolcón para mí fue una situación, bueno, en cierto modo, envolvente, ¿no? Yo al menos sí que me sentí participando de ella. Pero, claro, una vez que se empieza a generar esa dinámica y esa situación, de repente empezamos a tomar conciencia de nuestra fragilidad y el miedo se apodera de nosotros. Necesitamos cubrirnos, necesitamos taparnos, necesitamos escondernos. Y en definitiva, el relato de lo que ocurre en el paraíso es el correlato también de lo que nosotros vivimos. De repente todas nuestras vergüenzas quedaron al aire, todas. Y cuando nuestras vergüenzas quedan al aire,
entramos en una dinámica y en una fase que es la del chivo expiatorio. Pues esto tendrá que ser culpa de alguien. La mujer fue quien me dijo que comiese del fruto. Me engañó, comí. La serpiente fue la que dijo que comiera del fruto. Me engañó, comí. Pero no podemos hacernos cargo de eso, ¿no? Fijaros que en ese momento aparecieron miles, yo diría millones de especialistas en pandemia, ¿no? Hablabas con cualquiera por teléfono y te decía todo lo mal que lo estaba haciendo todo el mundo, porque cómo no se han dado cuenta de lo que yo tan obviamente veo, ¿no? Claro, yo ahí tenía mi dificultad, porque yo decía, pero tanto sabía todo el mundo de lo que estaba por venir y tanto tiene todo el mundo que reprochar en relación a cómo cada cual ha ido gestionando todo esto. Yo tengo una cierta sensación, quizás porque, no sé, en mi recorrido, antes que culpar a otro, también me miro a mí mismo, ¿no? Claro, cuando se planteaban todas las historias del 8 de marzo, lo mal que se había hecho el 8 de marzo, las concentraciones de gente, yo, no sé, yo celebré la misa en 2 parroquias el día 8 de marzo, invité a todo el mundo a que se diese la paz de una forma efusiva. Yo, hablando con un señor de aquí del barrio, el miércoles, justamente antes de que se cerrase ya todo y apareciese el estado de alarma, yo le seguía diciendo, no puede ser para tanto, o sea, esto al final pues tendrá que ser como una gripe, ¿no? Pero yo debía ser también, me imagino, uno de esos responsables de que todo esto hubiese ocurrido. O sea, si hay que buscar culpables, pues a lo mejor es que resulta que yo soy uno de esos. No lo sé. También es verdad que mi responsabilidad es la responsabilidad que tengo y no es la responsabilidad que puedan tener otros, obviamente, ¿no? Pero yo hablaba con la gente, con familiares, con amigos, ¿no? Donde empezaba a notar una virulencia exacerbada, ¿no? Era como tener que pelear hasta lo infinito para intentar resolver lo que me estaba desbordando, ¿no? Y ahí me recordaba un poco en la continuación del relato de la creación, pues lo que pasaba con esos hermanos, ¿no? Con Caín y con Abel. Claro, al final no se trata de que yo encuentre mi sitio, sino que tengo que encontrar mi sitio en la eliminación del otro. Y se despliega todo un mundo de desencuentro en el que, como en esa ficción de la construcción de la Torre de Babel, pues al final no nos entendemos, ¿no? Y reconocemos que todos nuestros espacios son espacios para tirarse los trastos a la cabeza unos a otros. Yo no sé lo que cada cual puede haber vivido, ¿no? Pero yo sí me he encontrado en muchos momentos con la sensación de que incluso con los amigos, con la familia, ya no podía hablar tampoco de esto del virus, ¿no? Porque era una reacción tan virulenta contra, no sé, tengo un poco la sensación de que habíamos entrado en esa misma dinámica de pérdida del paraíso y que estábamos reproduciendo constantemente los mismos patrones que esos relatos sabemos sapienciales, ¿no? Del principio de la escritura nos van mostrando. A partir de ahí, yo creo que se ha ido desarrollando, en cierto modo, la misma historia de la salvación. Yo creo que ha empezado a aparecer gente que nos ha ido proponiendo cosas, ¿no? Que nos ha mostrado, lo primero, que Dios no es el responsable de todo esto, que no podemos permanentemente estar buscando excusas fuera de nosotros mismos, porque incluso en ocasiones es que no hay excusa que valga. La naturaleza es lo que es y nosotros vivimos en un mundo que vio Dios que era bueno. Y si vio Dios que era bueno es que habrá una manera de entender esta realidad que nos construya y que nos haga más plenos. Bueno, no sé exactamente cómo colocar el acontecimiento de un virus, pero lo que sí que he podido ir descubriendo en esa historia de la salvación que Dios nos propone es que la humanidad, vivida en el contexto en el que la humanidad se vive en su conjunto, no es un mal lugar.
y que es un lugar de plenitud. Esto ha costado mucho trabajo de entender, ¿no? Porque a través de los profetas conseguíamos o intentábamos plantearnos una opción muy ética de cómo había que resolver, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que esas soluciones tan éticas en este mundo de pandemia al final tampoco han resuelto nada, ¿no? Y a mí al menos tengo que reconocer que en ciertos momentos hasta me ha llenado de desazón. La respuesta ética implica una vorágine de hacer cosas en las que lo primero que uno se plantea es dar una respuesta inmediata. Yo he vivido en muchos barrios una cierta sensación de histeria colectiva, ¿no? Había que hacer cosas y nos hemos lanzado a hacer cosas en ocasiones yo creo que sin pies ni cabeza. Hemos generado despensas solidarias en los barrios, hemos generado distribución de alimentos. No se planteaba para nada si se los dábamos a unos o a otros. El único requisito que en algunos casos se planteaba es: si tienes alguna necesidad, pásate por tal sitio y que te damos alimentos. Y decía, pues no lo veo, ¿eh? No lo veo. Yo creo que esto así no puede funcionar. Y también desde una respuesta ética, yo creo que se intentaba en algunos casos armonizar, pero en definitiva al final era echar como más leña al fuego. Por una parte, los responsables últimos de todo lo que estaba ocurriendo tenía que tener cara concreta, nombres y apellidos, institución concreta, ¿no? Pues los servicios sociales no han respondido. A los servicios sociales están ausentes, los servicios sociales no existen. Y entonces nosotros somos los que tenemos que generar una respuesta y la vamos a generar aunque no tengamos ni herramientas y en ocasiones ni criterio como para poder hacer una respuesta adecuada, ¿no? Y nos lanzamos a la piscina. Pero esa misma respuesta ética de intentar organizar eso, lo único que terminaba generando era un mayor conflicto. Porque claro, la gente que estaba viviendo todo esto, que en definitiva éramos nosotros mismos, estábamos intentando dar una respuesta desde lo más profundo de nuestros propios dolores. Fijaros, yo os comentaba, Emilio, que soy espeleólogo, que he trabajado en cuevas, pero durante 20 años yo he trabajado en el mundo de los rescates en cavidad y me he visto envuelto en bastantes situaciones de accidentes donde había que dar respuestas, ¿no? Las más grandes o las más complejas en las que de alguna forma me he visto implicado, pues fue el rescate de un espeleólogo que hubo en Perú, un compañero español de mi propio grupo de expedición que se había quedado atrapado en una cueva por la fractura de un par de vértebras, y lo de aquella historia también de los niños de Tailandia, que recordáis que se quedaron 12 chavales encerrados en una cueva en la que no se podía salir. Bueno, pues también estuve ahí un poco implicado en aquella historia, ¿no? Claro, yo en el mundo de las emergencias la ventaja es que todo está como muy entrenado. Entonces, desde que ocurre una situación de locura hasta que se termina, todo como que está muy medido, tú sabes qué es lo que tienes que hacer en cada momento y cuáles son los criterios de actuación. En este contexto del coronavirus, eso no se podía dar, porque nadie estaba entrenado para esto. Nadie, absolutamente nadie. De esto no teníamos ni idea ninguno, ¿no? Entonces, cuando empezamos a plantearnos el buscar una respuesta, una de las posibilidades era la de intentar importar desde otros espacios las respuestas que en otros espacios sí que sabemos que es posible que funcionen. Y desde ahí intentábamos incorporar claves. Por ejemplo, nosotros en La Cañada incorporamos muchas de las claves de cómo funciona un rescate en una cueva, pues en definitiva lo que hemos hecho en La Cañada, sálvese la parte, pero lo que hemos intentado hacer en La Cañada es el mismo esquema que el rescate en una cueva. Bueno, y el caso es que nos ha funcionado como bastante bien. Pero, en definitiva, cuando yo he hecho un rescate en una cueva, el accidentado siempre es el otro. O sea, yo no estoy en peligro, yo tengo que protegerme y tengo que tener cuidado porque en un accidente, del tipo que sea, lo primero que hay que intentar conseguir no es rescatar al herido, sino que no haya más heridos. Entonces, los niveles de seguridad de cualquier equipo interviniente en un rescate, del tipo que sea, o de una intervención en emergencia sanitaria, de bomberos, de lo que sea,
siempre es que no haya más accidentes. Entonces, en principio el accidente lo ha tenido el otro. La víctima es el otro. Si recordáis, cuando nos ocurrió lo del 11M, había unos señores que eran muy malos, que habían atacado a otros en un tren, los habían puesto unas bombas, los habían herido, algunos los habían matado, pero la respuesta era sobre algo que quedaba fuera de nosotros. Sin embargo, en esta experiencia del COVID, esto no era así. O sea, todos estábamos amenazados de poder vernos infectados y de poder también afectar a aquellos con los que nosotros vivimos. Yo, por ejemplo, vivo con mi madre, que mi madre tiene 89 años. Yo era consciente de que si yo salía de casa, yo podía traer el virus a casa y mi madre estaba con todas las papeletas en una situación de riesgo como para no poder tener salida. Claro, ese era el drama, ¿no? Que cualquiera éramos amenazados de, y que si asumíamos la responsabilidad de salir de casa porque entendíamos que nuestra función tenía que estar en la calle o en determinados lugares, estábamos también convirtiéndonos en víctimas potenciales, ¿no? Claro, esto hacía que los ánimos se exacerbaran mucho más. Hablabas con personal sanitario que ya no era simplemente la reflexión de qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se puede hacer, sino de nos están abandonando, nos están matando y van a matar a nuestros hijos. Desde ahí, el intentar afrontar una respuesta ética al estilo profético, en el fondo es una situación imposible, porque te encierra en un bucle de malestar, de dolor y de muerte. Claro, en lo que es la economía de la salvación, de repente sabemos, por lo que ha sido esa experiencia profunda de lo de Dios, que aparece la experiencia de un Dios que se encarna en la historia para ofrecer una respuesta definitiva a lo que nosotros somos y a lo que nosotros vivimos. Es la respuesta definitiva de Dios. Dios, Cristo, a pesar de su condición divina, se desviste de esa misma condición para entrar en nuestra propia realidad, haciéndose uno de tantos, llegando hasta las últimas consecuencias de lo que implica asumir la propia naturaleza de lo humano. Y precisamente por eso, por la forma en la que tiene de asumir esa radicalidad de la humanidad que se expresa y que se experimenta en la muerte, se le concede el nombre sobre todo nombre. O dicho de otra forma, intentar afrontar la experiencia de la encarnación de un Dios que entra en la historia supone empezar a asumir esa historia como posibilidad de que realmente seamos capaces de poder vivir los acontecimientos de la propia historia como una propuesta de futuro y sobre todo como una propuesta de salvación. Y cuando hablo de salvación, no solamente me estoy refiriendo a la salvación escatológica de que un día, cuando yo me muera, bueno, pues en función de los distintos escenarios religiosos que tenga, pues o me esperan las valquirias, o me espera la mesa infinita del reino, o me espera yo qué sé qué, ¿no? Ya eso es independiente. No estoy hablando de esa dimensión escatológica, estoy hablando de esa salvación que en el fondo entra también en la historia, la anticipa en la historia y que la reconocemos a través de esos signos del espíritu que nos llenan de plenitud, de paz, de bienestar, de estar a gusto viviendo, ¿no? O sea, en definitiva, los frutos del espíritu supone el estar a gusto con la propia vida. Mientras que la ausencia de esos frutos, esa ausencia de gracia que llamamos, en el fondo lo que nos sume es en la desgracia. Nos convertimos en unos desgraciados. Pero un desgraciado es aquel que vive con amargura su propia existencia. Y en este contexto de pandemia necesitábamos recuperar ese estado de serenidad, de tranquilidad, de afabilidad, de alegría, de esperanza, en definitiva, ¿no? Los frutos del Espíritu son los que hacen que incluso en medio de todo esto nosotros podamos asomarnos al mañana como si fuera el despliegue de un escenario que nos llena de ilusión porque nos llena de vida, incluso en el momento de la muerte. Claro, esto como entrada de Dios como que resuelve poco,
porque el dolor que llevamos acumulado es tanto. Yo he vivido en estos días una de las experiencias más, no sé ni siquiera cómo definirlo, ¿no? Un amigo mío de 80 y tantos años, pues un buen día me llama y con una voz muy fatigosa me dice: Agustín, están viniendo los del médico que me van a llevar al hospital porque me estoy muriendo. Y te llamo para despedirme, porque sé que me voy a morir. Tuvimos unas palabras de cariño, de llanto compartido, y se lo llevaron al hospital y se murió. Y eso es un dolor. Ese es uno de los que he podido vivir, que me ha tocado vivir más. La historia de Pavel, una persona mayor, rumana, para más INRI, gitana, bueno, pues con todo lo que ha supuesto la complejidad de saber dónde está el cuerpo, de qué es lo que se va a hacer con el cuerpo. Todo eso son dolores, ¿no? Y no soy el que más dolor ha vivido, ni de lejos. Ha habido tanto dolor en este tiempo, tanto sufrimiento en este tiempo, que el que ahora te venga un Dios que te dice que lo humano sigue siendo el principio de la plenitud, es poco creíble, es muy poco creíble. En definitiva, nos termina ocurriendo lo mismo que les pasaba a los saduceos, a los fariseos, a los esenios, a los celotas. Vivimos en esa misma clave, ¿no? Porque Dios, cuando la realidad aprieta de esta forma, termina pareciendo que es un Dios poco creíble, porque no me resuelve. Y ahí es donde yo creo que los momentos clave de nuestro existir, esos momentos que los antiguos llamaban como de la prueba, ¿no? Pues en definitiva nos ponen en el disparadero de si me fío o si no me fío de Dios. Si me fío realmente de que su apuesta por la fragilidad de lo que nosotros somos es una apuesta que realmente puede satisfacer la fragilidad de lo que yo soy. Esa es la cuestión, ¿no? Porque en esa experiencia lo que a muchos les sale es echar a Dios de la historia. Esto es algo que nos ha ocurrido siempre. Yo creo que cuando las primeras comunidades cristianas van experimentando cómo muchos no quieren saber nada de ellos y les utilizan para justificar otras cosas, pensemos, por ejemplo, en lo que fue la primera comunidad en Roma, ¿no? Acosada, perseguida. Claro, la necesidad de reaccionar ante eso, la necesidad de buscar el culpable, de devolver el golpe, de no dejarse pisotear, la necesidad de plantarse y hacer cara con las herramientas con las que lo solemos hacer habitualmente en la historia y que la historia nos ha demostrado que no funciona. Esa necesidad está siempre colándose en el corazón de cada uno de nosotros. Y fijaros que ahí es donde Pablo escribe esa famosa carta a los romanos, ¿no? Para decirles en definitiva que algo que yo creo que lo hemos trivializado, quizá, en ese himno sobre el amor, en ese himno sobre la necesidad de reconocer que nosotros amamos de una forma diferente, ¿no? Pero que cuando amamos de una forma diferente no nos estamos refiriendo solamente, me refiero al himno de las bodas, ¿no? El amor es paciente, el amor tal. Cuando lo reducimos a ese ámbito de nuestra relación inmediata con alguien a quien queremos, bueno, eso está bien y yo creo que funciona, pero tiene también toda una dimensión política. Una dimensión absolutamente política. Claro, la dimensión política de ser capaz de aguantar, de tener paciencia, de esperar, de reconocer en el otro las mismas fragilidades que en mí, para buscar con el otro una salida compuesta. En definitiva, de lo que se trata es de decir, no voy a conformarme en pensar que esta experiencia de dolor se resuelve
solamente en mi mundo de lo cercano, de lo inmediato, de lo que es mi mundo pequeño. No, no solo. Hay una dimensión que salta y que podríamos decir que es una dimensión política en la que si nosotros somos capaces de generar una dinámica de diálogo, de encuentro, de acoger la necesidad del otro, de reconocer el valor del otro, incorporarlo como propio y empezar a elaborar un discurso común, compartido, del relato de mi historia, pero también del relato del futuro. Si somos capaces de hacer eso, entonces le estamos brindando al mundo una posibilidad que el mundo recoge. En ese sentido, nosotros en La Cañada nos vimos implicados ya desde hace tiempo en un proceso de intentar convertirnos en argamasa. La argamasa no es lo vistoso de un edificio, ¿no? Tú ves una catedral de estas góticas espectacular o románica y lo que tú te fijas es en las piedras, es en la estructura, es en los arcos, es en los muros, en las vidrieras. Muy poquita gente se fija en la argamasa y ver cómo está compuesta, pero en definitiva la argamasa es lo que le da sustento al edificio, porque es lo que permite que el edificio sea construido y que no se caiga. Bueno, pues nosotros intentamos asomarnos a ese mundo de la construcción de una realidad humana como era la de la Cañada Real, intentando brindarnos como argamasa. ¿Para qué? Para que se pudiese ir construyendo un edificio que realmente tuviese capacidad como para soportar una realidad nueva que toda la porción de población que vive ahí necesitaba. Y se consiguió establecer lo que se llamó después un pacto regional en el que todo el mundo se puso de acuerdo. Se puso de acuerdo en decir que teníamos que estar de acuerdo. Tampoco es que aquello fuese la purga Benito, pero sí era una realidad que se hacía como muy nueva, que todos los diputados de la Asamblea de Madrid, que todos los concejales de todos los ayuntamientos implicados en el tema de la Cañada votasen a favor de algo que nos aglutinaba y que nos daba unas estructuras para poder trabajar el futuro de toda esa realidad humana de 8.000 personas que viven en la Cañada, eso era un hito. Pero ese hito se transforma en política pública. Y como política pública ya se propone también en otros contextos donde el consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid en un momento determinado ya propone el que para abordar la situación de los menores extranjeros no acompañados, ese plan, ese ponernos de acuerdo, herramienta útil. Y, en definitiva, también ahora en los planes del Ayuntamiento de Madrid se ha terminado conformando lo que se han llamado los pactos de Cibeles, que ha supuesto también que todos los grupos de gobierno y oposición se hayan puesto de acuerdo para poder encontrar caminos juntos de salida, ¿no? En definitiva, yo creo que eso nos vuelve a asomar otra vez a ese sueño de Dios en el que el no pueblo, que nos describía el profeta Oseas, y que en definitiva nos rompe en la esencia de lo que nosotros somos, podamos volver otra vez a convertirnos ya no solamente en pueblo, sino en una realidad de hijos e hijas de Dios, donde Dios vuelve a reconocer que el cuidado de todos está asegurado. Es volver otra vez a reencontrarnos con ese sueño original de Dios en el que nosotros formamos parte. Sin trampas. Ayer me decía un concejal de un partido en el Ayuntamiento de Madrid, me decía, te estás derechizando porque empiezas a creer que no son las estructuras municipales las que van a poder dar respuesta a los problemas de los madrileños, sino que son los propios madrileños, una cuestión más de carácter individual, los que van a poder salir de su propia situación desde la individualidad y desde lo concreto de cada uno, ¿no? Yo decía, no nos engañemos. Ya el canto de la Internacional también nos decía que ni en dioses, ni en reyes, ni en tribunos
era de donde nos iba a venir las soluciones. No, las soluciones yo entiendo que hay que gestionarlas entre todos, porque solamente una sociedad que sea participativa, donde todos podamos ir aportando cosas, una comunidad que salga de sus trincheras para poder encontrarse con otros y poder arbitrar, encontrar caminos de futuro y de esperanza, solamente esa comunidad vuelve a ajustar el sueño de Dios que se recompone. Volvemos a reajustar lo que se nos ha roto y volvemos, en definitiva, a hacer justicia. Yo creo que la gran historia de lo que a mí me ha tocado vivir en relación con el coronavirus durante todo este tiempo, en el fondo es el darnos cuenta de que no somos los dueños de la creación, de que en cualquier momento la realidad nos puede revolcar por el suelo y destrozarnos, pero que siempre, entendido desde Dios, tenemos la posibilidad de ofrecer y de generar unos espacios abiertos de luz y de esperanza que nuestra sociedad los necesita y los necesita mucho. No podemos dejar que nuestro mundo siga batiéndose en el desencuentro, en la tensión, en la confrontación. Hemos de ser argamasa de la construcción de un edificio nuevo que tiene que ser sólido, que tiene que dar cabida a todos y donde yo creo que nosotros como Iglesia tenemos una responsabilidad muy grande. Y los de Cáritas, en particular, porque somos los testigos de las consecuencias de que cuando las cosas no van por ahí, las pagan siempre los frágiles, los débiles. Bueno, pues es muy difícil hablar de esto y sobre todo cuando a uno le apasiona, como me apasiona de mí, en 45 minutos. Teniendo en cuenta lo que se había gastado ya en la presentación, bueno, pues me he pasado 3 minutillos, pero más o menos ajustado. Así que, Emilio, cuando tú quieras. Pues muchísimas gracias, Agustín. Me estoy oyendo con un poquito de eco, no sé si... Bueno, pues abrimos el turno de preguntas o de reflexiones que nos ha suscitado tu intervención, tu charla. A mí me ha gustado mucho porque siempre haces, entre comillas, voy a decir lo que quieres, que esto está muy bien, pero que siempre haces esa lectura vivencial de lo que supone tu experiencia de fe, tu experiencia de Jesús en tu cotidianidad, ¿no? Que siempre es una cotidianidad que también, a mi modo de ver, intenta seguir esa propuesta de Jesús, ¿no? De estar al lado de los más empobrecidos, de los que lo están pasando peor, pero también con esa racionalidad de, que le pones también a tus experiencias de autocrítica, también de autocuidado, ¿no? Que me parece me parece que ilustra también mucho tu acción, ¿no? y tu tarea. No sé, tenemos la oportunidad de intervenir, igual que el otro día, levantando la mano, que tenéis ahí en la barra de Teams tenéis una manita, y aquella persona que quiera preguntar o hacer una reflexión sobre lo que nos ha contado Agustín, pues ahora sería el momento. Cuando levantéis la mano, pues os podéis abrir el micrófono y la cámara y así también tenemos oportunidad de veros. Vamos a ver. Hay una mano levantada. Hay una mano. Ah, vale, no la estaba viendo yo ahora. Pues, ¿quién es?
María Rodríguez. María, ¿puedes abrir cámara y micrófono? Cámara, si quieres que te veamos. Sí, no pasa nada. Muy bien. Hola, buenos días. Yo lo primero que quería decir en la reflexión es que estos días escuché una frase, bueno, ya hace unos días, ¿no? Y decía que era un virus que no solamente atacaba lo que es la salud de las personas, sino que era un virus cruel, porque aislaba a las personas. Entonces yo creo que ese momento de aislamiento, ¿no? De no tener esa comunidad de la que arroparse la gente, ha producido también el pensamiento de plantearse la debilidad y la fragilidad de las personas. Es decir, mucha gente hasta ahora no se había planteado, oye, que me puedo morir, es que me puedo morir hoy. Se pueden morir la gente que conozco, mis amigos, pueden enfermar, pueden no salir de esta situación. Y ante esto, quizás nos ha faltado pues, una forma de, una estructura o algo de mantenernos cohesionados en esta pandemia, ¿no? Hemos tenido medios telemáticos, nos hemos comunicado por teléfono, por videoconferencia, pero yo creo que hemos sufrido mucho, sobre todo por el aislamiento, por estar solos, ¿no? ¿Puedes contestar, Agustín, o, Sí, bueno, o lo que te suscita esta reflexión? No es tanto contestar, sino, bueno. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que eso lo hemos vivido todos y yo creo que eso también, bueno, yo te puedo compartir un poco cómo lo he vivido yo, ¿no? A mí una de las cosas que más me preocupaba era, en medio de este aislamiento, el intentar ver la forma de cohesionar las comunidades cristianas en las que estoy, ¿no? Pues tanto la de Santo Domingo como la de San Fermín. Entonces, a raíz de eso, yo creo que había una necesidad de intentar poder llegar a lo más posible y de intentar también responder a lo más posible. En la situación de la Cañada, esto tenía una orientación como muy de intervención. Había personas que podíamos estar en funcionamiento, pero también es verdad que tenemos mucha gente que era una situación muy de riesgo, que no podían salir de casa, ¿no? Entonces, de lo que se trataba era de intentar organizar y estructurar unas dinámicas de trabajo en la que pudiésemos hacer un trabajo presencial en Cañada y un trabajo telemático desde nuestras casas para las cosas que están ocurriendo en Cañada. Pero luego también como que nos hacía falta el encuentro, la reflexión y todo lo que supone una estructura de apoyo a nosotros mismos, ¿no? Y ahí encontramos, a través de estos medios telemáticos, encontramos la necesidad de seguir manteniendo aquellas estructuras que a nosotros nos daban fundamento. Hubo unos estudios en Cañada hace tiempo sobre la cuestión de los riesgos laborales de los técnicos, normalmente del ámbito de lo social, que intervienen en Cañada, ¿no? Los que mejor parados salíamos éramos los de la parroquia. Y claro, cuando tú hablabas con el resto de las entidades, pues decías, pero vamos a ver, vosotros no abordáis la parte emocional, la parte de la carga personal de lo que esto supone en vosotros, ¿eso no lo trabajáis? Pues sí, una vez al año, cada 2 años, tenemos una reunión con un psicólogo, nos ayuda a ir colocando las cosas que nosotros estamos viviendo. Pero si nos fijamos, en el ámbito de la intervención en lo social, las bajas laborales son constantes. Sin embargo, en nuestra parroquia lo que salía era que la gente tenía como bastante satisfacción en el trabajo que estaba haciendo y sufría mucho toda esa dinámica de estrés en la intervención. Claro, cuando a nosotros nos decían, ¿y vosotros qué es lo que hacéis? Yo decía, hombre, todos los domingos tenemos la oportunidad de compartir en la Eucaristía qué es lo que estamos viviendo, pero no solamente de compartir lo que estamos viviendo, sino de intentar interpretar lo que estamos viviendo a través de un eje que le dé sentido. Y eso lo hacemos en la Eucaristía. Una vez al mes tenemos la posibilidad, de una manera un poco más profunda, en un retiro que tenemos, de volver a profundizar sobre todo esto, de manera que sea un encuentro de sentido a lo que estamos viviendo. Y luego 1 o 2 veces al año nos vamos un fin de semana entero, digamos todo el equipo, la comunidad, la parroquia, llámalo como quieras, para poder
desde lo que estamos viviendo, seguir trabando planes que nos ayuden a ir diseñando el futuro. Claro, desde esa clave, yo lo que veía y lo que hablábamos entre nosotros era, tenemos que intentar mantener esta estructura, es la que nos sostiene. Y entonces a eso incorporamos también el tema de las celebraciones. Las celebraciones por streaming, la verdad es que han supuesto en distintos contextos del clero al menos, que yo sepa, como mucha controversia, porque hay quien ve que eso es una forma de hacer espectáculo, que hay muchos que lo que están es buscando seguidores a través de YouTube o a través de Facebook o no sé qué. Bueno, yo la verdad es que esa discusión como que me pilla muy lejos. Yo soy bastante torpe y corto en el mundo de las redes sociales porque nunca he entrado y entonces, bueno, pero un poco el planteamiento que nosotros teníamos es, bueno, no lo sé, esa no es nuestra pelea. Nuestra pelea es que la gente se pueda aglutinar, ¿no? Y que, por ejemplo, alrededor de la Eucaristía la gente pueda participar de una celebración que nos sigue vinculando como comunidad. Ahí lo que intentamos proponerle también al personal es que hiciesen grupos, aunque fuese de WhatsApp, que durante la Eucaristía pudiesen estar conectados. Nosotros las Eucaristías en La Cañada las celebramos por Skype porque nos permite una interacción entre todos. Las Eucaristías en San Fermín no, porque la parroquia es más grande, entonces es mucho más complicado, ¿no?, el poderlo hacer por una plataforma de este tipo. Entonces las hacemos a través de YouTube, pero luego la gente se conecta a través de grupos de WhatsApp y entonces por las peticiones las mandan a la celebración en la que estamos en el templo. Entre ellos, pues muchos los deseos de paz, comentarios a lo que se está diciendo en la Eucaristía o en lo que sea, ¿no? Bueno, yo qué sé. Generar estructuras que nos den soporte a mí me parece que es fundamental. Y sin ánimos, yo creo nunca de decir, y tiene que ser así. No, yo creo que cada comunidad tendrá que ver cómo se siente a gusto y cómo se siente cómoda. Y tendrá que intentar ir dando cauce pues a que esa participación siga siendo efectiva para que todo el mundo se pueda ver sostenido. Bueno, se me ocurre un poco eso, porque sin esa, si al final esto nos aísla, entonces sí que estamos muertos. Muchas gracias. Ayer te vi en San Fermín, allí celebrando San Fermín en tu parroquia a través de YouTube y sí que he tenido oportunidad de participé en la vigilia pascual con ese conato de incendio que tuvisteis con la hoguera y para mí ha sido una gran oportunidad esto de sentirme comunidad y lo que comentabas, ¿no? La posibilidad de estar pues compartiendo y viviendo y reflexionando lo que estábamos viviendo con otros a pesar de las distancias, ¿no? Y a mí me parece que eso sí que es una de las enseñanzas de Jesús de siempre enviar en pareja, lo de solos no, y lo de construir comunidad. A mí me parece que son dos propuestas que por lo menos sí que hemos podido vivenciar y poner muy en valor en esta situación, ¿no? Y que hay que seguir promoviendo y potenciando. En el chat te agradecen tu presentación, tanto Sonia como María, como Vicente. Y ahora hay 3 manos levantadas. Si os parece, damos a las 3 intervenciones de manera consecutiva. Primero Jaume, luego Rafael y luego Yolanda. Y después de las 3 te damos otra vez la palabra. Así que Jaume. Sí, tengo que abrir la cámara. No, como quieras. Pero bueno, por ponerte cara. Para que me veas la cara un momento. Mira, Agustín, muchas gracias por tu reflexión y ha sido un gozo volver a tener la oportunidad de poder oírte otra vez. Mira, quisiera preguntarte y comentar contigo también un par de cosas, a ver qué te parece. Tú comentabas que este ha sido un momento que nos ha permitido darnos cuenta como humanidad de que no dominábamos, ¿no?, del todo tanto como nos pensábamos esa realidad, ¿no? Y que nos ha mostrado también nuestra vulnerabilidad, ¿no?
Pero yo pensaba mucho también estos días que esto hace muchos años o mucho tiempo que lo sabemos, porque, no sé, ¿qué sería? El 80% de la humanidad vive en esa situación, pero nosotros estábamos ciegos o estamos ciegos a esa realidad, ¿no? Esa vulnerabilidad la vive tanta gente desde hace tanto tiempo, pero no nos enteramos, ¿no? Y ahora, porque nos toca de cerca, pues hacemos esa reflexión, ¿no? Entonces, no sé qué piensas sobre esto, y esto me lleva a la segunda pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto habremos aprendido? Y esa protección que nos dicen que llevamos, ¿no? Esa distancia, esos 2 metros, esa mascarilla, eso es más una protección hacia nosotros que hacia los demás, aunque nos dicen, sí, sí, es para proteger a los demás, pero ¿nos lo creemos realmente que es que protegemos a los demás o en el fondo mm, esa realidad del Génesis que describías, ¿no? Lo que quiero es protegerme a mí, ¿no? Bueno, no sé, ¿qué habremos aprendido? Yo creo que en este tiempo he tenido, o incluso en este post-tiempo que estamos ahora, tengo que forzarme a ver la realidad con esa esperanza, ¿no? Forzarme a ver que realmente las cosas pueden cambiar o habrán cambiado, porque no sé, la tendencia, y quizás es bueno que haya profetas que nos lo recordéis, pues que sí, que puede haber esperanza, que puede haber cambio, pero la realidad es que no es muy optimista, ¿no? No sé qué piensas. Bueno, muchas gracias y disculpa. Muchas gracias. Rafael. Ahí voy. Bueno, pues yo también, por ser breve, agradecerte, Agustín, ¿vale? Y solo comentarnos, hacer un par de preguntas en respecto a una reflexión que nos hacías. Bueno, me ha encantado cuando has hecho el paralelismo entre el paraíso, Caín y Abel, ¿no? Y también la comparación con la situación actual que ha podido ocurrir. Con respecto al paraíso, dices que saltaron las vergüenzas al aire y que necesitamos, necesitamos escondernos, ¿vale? Y hay que buscar un chivo expiatorio, decías. Es evidente que ha habido chivos expiatorios ahora en este periodo y lo sigue habiendo. Lo que me preocupa es que con esa comparación que has hecho con Caín y Abel, que es que tenemos que encontrar nuestro sitio, pero eliminando al otro. No sé si atisbas, si ya ves o si ves en un futuro, porque nosotros nos estamos encontrando con situaciones, y entiendo que tú mucho más todavía. Me gustaría saber tu opinión acerca de, bueno, que si crees que esto ya están apareciendo chivos expiatorios más allá de los políticos que llevan saliendo hace tiempo, y que si esto va a acabar en la eliminación del otro. Me refiero a cuestiones relacionadas muy claras. Ayer hemos tenido llamadas desagradables aquí a la Caritas Diocesana de Cáceres, que me tocó atender a mí el teléfono, relacionado, bueno, pues con cuestiones de buscando eso, al extranjero que se atiende, a la persona que nos trae la enfermedad, y ya empezamos a poner, bueno, a buscar esos chivos expiatorios, a poner cara y a poner nombre y a señalar y a quitar del medio a determinado tipo, llamémoslo, de colectivos, de personas que siempre son los más débiles, que son los que más nos preocupan. Bueno, nada más que eso. Muchas gracias, Rafael. Escuchamos a Yolanda y damos luego ya la palabra a Agustín. Yolanda. Bueno, gracias. Voy a encender la cámara, aunque antes me he equivocado y ya me habéis visto todos, vamos. A ver, ya se me ve, no sé. Bueno, sí. Yo quería, bueno, primero darte gracias por este compartir tan precioso y a la vez profundo, y que a mí me has movido muchas cosas, ¿no? Y bueno, también pensaba me ha gustado lo que decías de la argamasa, ¿no? El ser argamasa, cuando ponías lo del reto de la comunidad, porque yo pensaba, como decíamos ayer en el diálogo, ¿no? Que pues que el virus ha dejado ver o ha desvelado muchas cosas, ¿no? Que ya estaban, ¿no? Y muchas historias de, pues eso, ¿no? De pobreza o de situaciones vulnerables que ya estaban y que ahora se han agudizado
y las vemos más de cerca, ¿no? Pero también esta argamasa que dices tú, pues también se ha visto y se ha desvelado, ¿no? Y eso también, bueno, pues es un motivo, pues también de dar gracias a todos los que están haciendo, pues ese servicio, ¿no? De ser argamasa entre la comunidad, entre la gente, ¿no? Y después a mí, pues se me planteaban como dos retos, ¿no? Y dos retos y a la vez dos preguntas, porque la verdad es que si me puedes dar luz en cómo gestionarlo, ¿no? Bueno, el primero de ellos es como ese plan de Dios que Dios tiene, ¿no? Que es una historia de salvación y Dios nos salva a cada uno de nosotros, ¿no? Pero cómo transmitir, bueno, cómo vivir, pero también cómo transmitir o cómo ser luz de los alrededor de esa salvación de Dios, ¿no? Sobre todo para estos que decías tú que están, pues eso, ¿no? Y que los vemos todos los días, ¿no? Esos perdidos y desorientados, ¿no? A mí a veces es difícil, pues eso, ¿no? Cómo transmitirles ese Dios que les salva, ¿no? Y que está para salvar cuando están en esa desorientación, ¿no? Y bueno, también pues el otro reto era ese, ¿no? Cómo resolver esa pérdida y esa desorientación, pero junto con los perdidos y desorientados, ¿no? A mí ayer también me surgía mucho esto, ¿no? Cómo reconstruir junto con ellos, ¿no? Cómo no reconstruir los espacios y que la gente se una, ¿no? Sino cómo juntos podemos hacer esos espacios o cómo juntos nos volvemos a orientar, ¿no? O a encontrar. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Agustín. Bueno, vamos a ver. Lo primero, Jaume, te pido disculpas y te diría que es que ha habido dos cosas que se me han perdido. Una era la de si el mundo, es que pensaba que íbamos a hablar de uno en uno y entonces no se me ocurrió apuntar. Cuando quería apuntar ya estaba casi en el segundo y ya me he liado, ¿no? Me comentabas lo que había un mundo donde el 80% de la gente ya no estaba en ese espacio de confort que yo definía, ¿no? Pero es que las otras dos cosas ya no me acuerdo cuáles eran. Jaume. Sí. Lo segundo era si... O sea, sobre el tema de la protección, ¿no? Si lo que hemos aprendido, si hemos aprendido algo y si esa protección va más encaminada, o sea, si esa generosidad y solidaridad que hemos vivido, en el fondo, ¿es para proteger a los demás o en el fondo nos protegemos a nosotros mismos? Y en cuanto a eso, era un tema sobre la esperanza, ¿no? Que digo que me cuesta, o sea, que debo forzarme a vivir la esperanza, no es algo espontáneo, por así decirlo, o sea, y decía que profetas como tú o como otras, pues Sí. nos lo recordáis, o quizás ya más o menos. Era un poco ese tema. Vale, pues vamos a ver, intento empezar por lo que habías comentado tú, digo, porque yo creo que, aunque de alguna manera algo de esto también tendrá que ver luego con lo que han comentado los otros compañeros. Vamos a ver. Yo, es verdad que tengo esa misma perspectiva de que había un 80% de la gente a la que esto ya no le cuadraba. Claro, digo, pero esa la tenía yo. Yo creo que al final cada uno de nosotros somos también el fruto de lo que Sebas Mora le encantaba decir y le encanta decir, ¿no? De los esquemas preintencionales de sentido. O sea, leemos la realidad desde donde estamos y desde donde vivimos, ¿no? Nosotros vivimos la realidad que vivimos y aunque tengamos una sensibilidad abierta, no dejamos de vivir la sensibilidad de lo que vivimos. Entonces, claro, el problema está cuando tú haces la lectura desde España, o yo en concreto desde Madrid, pues estás aportando una determinada perspectiva
que es desde la que más te mueves desde las tripas, ¿no? Entonces yo tengo la sensación de que la inmensa mayoría de la gente con la que yo me muevo no está con esa sensibilidad de ver que el 80% de la población estaba tirada y de que había algo que no funcionaba. Ese era mi trabajo, el intentar ayudar a que todo el mundo tomase conciencia de que en esta historia, los que me habéis sufrido en clase, recordaréis cuando yo hablaba del yo estoy bien si tú estás bien, y que ahí había una dimensión absolutamente global y mundial. El tema de la inmigración, por ejemplo, yo creo que lo pone de relieve, pero yo creo que lo pone de relieve también todos los conflictos armados que tenemos fundamentalmente en relación al mundo islámico. O sea, hay una determinada serie de cosas donde el no cuidado del otro al final te termina afectando si no es de una forma es de otra. Otra cosa es que en el mundo en el que nosotros vivimos, ahí haya habido un cierto ejercicio de soberbia y de prepotencia, de pensar que todo eso estaba controlado. Porque al final las guerras se definen y se realizan en otro lugar, están lejos. Podemos mandar soldados sobre el terreno y entonces ver si tenemos o no muertos, pero es una cosa como muy lateral, en definitiva, ¿no? Puede suponer todo un debate porque interese políticamente el tirarse los trastos, pero en definitiva para la mayor parte de la población no deja de ser algo un poco más colateral. Sin embargo, aquí la amenaza era para todo el mundo. Entonces, aquí no hay forma de esconderse. Aquí ahora mismo el país más potente desde el punto de vista económico, tecnológico, no sé cuántas cosas más, resulta que es el más afectado. Entonces, ya no hay donde esconderte. Y yo creo que esa sí es una situación que esta experiencia transforma y cambia. Cuando yo planteaba esa desestabilización de ese mundo idílico, me refiero a ese 20% de la población mundial que creía que ya lo tenía controlado. Los otros, en su pequeño universo también. Antes hacía referencia Emilio a cuando pues, yo participo en algunas historias, en algunas comunidades en Perú. Ellos tienen su pequeño mundo, pero lo tienen a través del imaginario de lo que tenemos en otros mundos. Ellos se están moviendo ahí. Entonces, yo suelo tender a desmitificar mucho la imagen que en ocasiones tenemos de las comunidades más pobres. Tienen sus valores y tienen sus defectos. Y yo creo que uno de los defectos más grandes es que su aspiración es copiar el modelo de vida de una sociedad que a mi juicio no funciona. Y entonces, bueno, ahora ese modelo social yo creo que también puede haber ocurrido, no lo sé si ha ocurrido o no, porque no he tenido tanta relación ahora. O sea, me cuesta trabajo relacionarme con los de mi barrio, con los del otro lado del charco ya ni te cuento. Pero yo creo que sí que se ha desmontado que ese sueño fuese tan perfecto. Y en ese sentido me parece que es un momento, cuando menos, distinto, ¿no? ¿Hemos aprendido mucho con esto? No lo sé. Yo no me atrevo a decir qué es lo que hemos aprendido como ciudadanía o como iglesia o como grupo. No lo sé. Hoy por hoy estoy pendiente sobre todo de qué es lo que he aprendido yo. O sea, yo soy capaz de haberme dado cuenta de cómo funciona esto. Y entonces, desde esa clave, de lo que se trata es de intentar descubrir cuáles son los elementos que me ayudan a vivir esto como oportunidad, no solamente como tragedia. El domingo pasado teníamos este texto de te doy gracias, Señor, porque esto se lo has dado a los pobres y a los sencillos, ¿no? Y se lo has quitado a los sabios. Y yo, en la reflexión que me hacía el domingo con las lecturas, yo decía, claro, esto puede ser tramposo, ¿eh? Porque podemos pensar que la sencillez es lo mismo que la simpleza, y yo creo que para nada. La realidad es bastante compleja y no es simple. Y yo creo que la verdadera sabiduría no es deleznable desde Dios. De hecho, tenemos en la Escritura un libro por completo designado el libro de la sabiduría y un montón de libros sapienciales donde lo que nos enseña es saber que en esta vida ni podemos ir de simples ni podemos ir de listos. Y que yo creo que en esa dicotomía es donde nosotros necesitamos colocarnos. Y la segunda lectura de San Pablo lo que hacía era decirnos, ¿y eso cómo lo consigues? A través del Espíritu. Si no tienes el Espíritu de Cristo, entonces esto no funciona. Con lo cual, al final, en cierto modo, lo que venía a plantearnos, entendía yo el domingo, la Escritura es, hay una forma de descubrir la realidad a través de la cual se puede. No lo vamos a sacar por puños, pero sí que vamos a necesitar una cierta ascesis para encontrar ese don
que nos hace percibir la realidad de una forma nueva, diferente y de futuro. Y yo creo que desde ahí también tenemos que ayudarnos unos a otros a construirlo, porque si lo intentamos sacar por puños, o sea, si al final, para poderla vivir la esperanza, necesitamos una construcción ética, yo creo que la esperanza se nos va a terminar diluyendo, porque yo al menos no tengo capacidad ni fuerza como para sostener esa ética más allá de 20 minutos. Yo a los 20 minutos me rindo y ya estoy vendido otra vez, ¿no? Bueno, es verdad, decía la segunda, el segundo que has intervenido, que vivimos el tema de los chivos expiatorios, ¿no? Si vamos a superar que haya esos chivos expiatorios y que se busquen precisamente en los colectivos más desfavorecidos o más frágiles. Es posible que ahora mismo yo creo que está pasando en Lleida, ¿no? En Lleida está todo el mundo ya con el tema de los temporeros, y en algunos otros lugares de toda la geografía española pues también ha ocurrido que ha habido alguna concentración, alguna manifestación en contra de alguna familia que había pillado esto. Yo creo que todos somos también ahora vulnerables de convertirnos en chivos expiatorios. Acordaos de cuando en determinados momentos, al principio de la pandemia, empezaron a aparecer carteles en bloques de vecinos para decirle a los sanitarios que se quedasen en el hospital y que no viniesen a dormir a casa, porque eran poco menos que apestados que tenían que quedarse allí para salvaguardar la salud comunitaria del resto de sus vecinos, ¿no? Bueno, yo creo que esa tendencia a buscar chivos expiatorios está como muy metida en nosotros, ¿no? La dinámica cristiana yo creo que es la de la ruptura de la búsqueda de los chivos expiatorios. Entonces, ¿de qué se trata en definitiva? Y yo creo que tiene ya esto que ver con lo que planteaba Yolanda, ¿no? ¿Cómo transmitir esa salvación en un primer lugar? Yo creo que intentando vivir de una forma coherente y que se vea el que no necesitamos tener un chivo expiatorio para poder llevar esto bien. Siempre en ocasiones, algunos seguro que ya me lo habéis oído, pongo el ejemplo de que cuando tú te encuentras por la calle con gente y te dicen, ¿cómo estás? Joder, macho, eso es un rosario de calamidades bestial, ¿no? Cuesta trabajo encontrarte a gente que sea capaz de decir, pues a mí me va bien. Y cuando alguien te dice, pues a mí me va bien, como que todo el mundo se descoloca. El otro día me llama una compañera que trabaja en un centro de reducción del daño que hay ahí en Cañada, ¿no? Entonces me llama la compañera, me dice, hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Digo, pues para comerme, hija, para comerme. Es que no puedo estar mejor. Claro, se rompe el esquema de lo que el otro está esperando. El otro ya está esperando que le digas, pues estoy aquí, agobiado con esto, agobiado. ¿Estamos así? Es que si estamos así, entonces el problema no es cómo lo transmitimos, el problema es que nosotros no lo vivimos. Lo podemos transmitir en la medida en que nosotros lo vayamos viviendo. Y yo creo que al final ese es el juego de la evangelización. Algunos de vosotros me habéis oído hablar de los distintos modelos de evangelización, si Puerta Hermosa, si Emaús, si Samaritana. O sea, hay distintas formas de intentar abordar el cómo contar esto, ¿no? Y en el cómo contarlo, yo creo que es importante también incorporar la convicción de que este modelo que nosotros reconocemos como reino de Dios y que en definitiva sigue siendo una propuesta, este modelo yo creo que atraviesa necesariamente algunos elementos de los que vamos descubriendo que las dinámicas comunitarias nos exigen, ¿no? La confianza. Yo creo que sin confianza es imposible hacer esto. Y ahí hay que incorporar también a todo el que quiera participar. Y ojo, no todo el mundo quiere participar en los procesos comunitarios, pero habrá que acoger y habrá que al menos darle la facilidad a todo el mundo para que pueda estar ahí. Porque la participación tiene distintos niveles. Nos hemos acostumbrado también a pensar que la participación es estar en el meollo de la cosa y a muerte. Y a lo mejor la participación tiene que empezar simplemente por el estar informado de lo que está ocurriendo, de manera que me pueda forjar una opinión y que la información que le llegue a todo el mundo sea una información precisa y veraz, exenta de rumores. Y habrá que poner en marcha también en nuestros contextos estrategias antirrumores que permitan que esa información
haga que la ciudadanía tenga criterio para opinar. Porque cuando la gente opina, se elaboran propuestas. Y cuando se elaboran propuestas, luego se decide sobre esas propuestas. Hay modelos participativos en los que yo creo que nos podemos ir apoyando, ¿no? Y luego también, junto con la confianza y con la participación, yo creo que el elemento de la corresponsabilidad, donde cada uno de nosotros tenemos que hacernos cargo de las responsabilidades que tenemos. Yo antes os decía lo del tema de las misas del día 8 de marzo. Desde luego, mi responsabilidad no es igual que la del presidente del gobierno. No puede ser la misma, por Dios. Pero eso no quiere decir que yo no tenga responsabilidad sobre mi mundo. Y eso no quiere decir que yo no tenga una responsabilidad sobre mis cosas. Entonces, de lo que se trata es de convertirnos en sujetos de derecho, pero en un sujeto de derecho social que a su vez se responsabiliza de la parte que le toca en el juego de relaciones de lo social, ¿no? Entonces, hay maneras de cómo proponérselo también a los que están desorientados y a los que están perdidos. Sí, yo creo que sí. Y yo creo que, en definitiva, ese es el juego de la evangelización, que no es fácil. Llevamos 2000 años y yo creo que todavía nunca terminamos de decir hemos encontrado una fórmula que funciona. Se nos ocurrió la de conquistar a todo el mundo y someterlo, pero tampoco funciona. Entonces, bueno, pues yo creo que estamos ahí ahora en ese momento de intentar salir hacia afuera, hacer pues lo que plantea Francisco, ¿no? El intentar generar una forma de vida que sea ilusionante para otros, ¿no? Y que en esa forma de vida ilusionante, sin mentiras, asumiendo la radicalidad de nuestra propia humanidad, porque yo creo que tampoco podemos caer en la condescendencia de mostrarles a los demás que, ay, que nosotros, la vida es bonita. No, la vida a veces es una mierda y duele un montón. Y yo creo que el COVID nos lo ha restregado por la cara. Otra cosa es que hasta esto tenga sentido. Hasta la cruz tiene sentido. ¿Por qué? Porque hay un horizonte de vida que supera toda manera de muerte. Y porque hay una forma de vivir que nos hace plenos y que nos hace realmente capaces de disfrutar al máximo de esta vida que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, ¿hay salida? Yo creo que sí, pero en definitiva es la misma que teníamos en el mes de enero. El COVID nos puede haber dado un revolcón y nos puede ayudar a reencontrarnos con determinadas cosas. Pero la perspectiva de lo que es vivir, yo creo que mana de ese sueño de Dios y nos revierte al final a colaborar en ese mismo sueño de Dios. Muchísimas gracias, Agustín. Y una última petición. Sabes que estamos intentando generar un espacio de diálogo entre todas las personas que están participando en esta Escuela de Caridad, otro espacio virtual en paralelo a través de un equipo de Teams, y te pedimos, pues eso, una o dos preguntas que nos quieras lanzar para esta reflexión, para este espacio, y eso, y a ver qué da de sí. Sí, yo ahí me haría varias preguntas, ¿no? Al menos son las que yo me hago, que es el decir, esto yo realmente me lo creo. O sea, quiero decir, lo de Jesús es una alternativa que todo el mundo ve que no tiene sentido. Es un buenismo, lo de Jesús es un buenismo, es una imposición, lo de Jesús es una memez, lo de Jesús me lo creo como horizonte de futuro, o al final lo de Jesús es simplemente para resolver mis espacios más personales y más íntimos, ¿no? Bueno, yo creo que esa es una respuesta que cada uno de nosotros como creyentes tendríamos que darnos. Luego hay otra cuestión que es si esto tiene futuro. Claro, supone que la primera pregunta apuesta por el futuro, ¿no? La segunda pregunta sería el decir, ¿y cómo es el horizonte de ese futuro? ¿Cómo sueño yo? El sueño de Dios realizado en la historia como futuro, ¿no? O sea, ¿cómo se construye eso? Y luego habría una tercera cuestión que yo creo que también es importante, que es la de decir, claro, pero para hacer eso yo necesito salir de la trinchera. Yo necesito salir de la trinchera. Entonces, ¿qué hago yo por salir de la trinchera? ¿Salgo o me quedo
diciendo que es que los demás son muy malos y que siguen tirando bombas. ¿Dónde estoy, no? Estoy saliendo de la trinchera, porque salir de la trinchera también supone exponerse, supone cagarla, en definitiva, ¿no? Entonces, ¿soy capaz de salir de la trinchera? ¿Quiero salir de la trinchera? O ahora mismo no es mi momento, ¿sabes? Porque nadie está obligado a salir de una trinchera de la que no tenga capacidad para salir. Puede que no sea mi momento, pero es importante que sepa dónde estoy. Si estoy en la trinchera, si estoy fuera y por qué. Bueno, pues yo creo que eso serían como 3 cuestiones que podrían ayudar. No sé, bueno, a lo mejor es demasiado presuntuoso pensar que eso puede ayudar, pero es lo que yo intento contestarme un poco a mí mismo, ¿no? Pueden ayudar y nos ayudarán a pensar, que es muy importante, ¿no? En este momento. Y a detenernos, ¿no? Con esta oportunidad que nos planteas. Bueno, pues de nuevo muchas gracias por tu intervención, por compartir con nosotros tus vivencias, tu experiencia. Y paso la palabra a Pedro para que también nos despida la sesión de hoy. Pues muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, Emilio. Quedamos con ese sueño, ¿no?, al que nos ha invitado Agustín, el sueño de Dios y cómo estamos cada uno en ese sueño suyo. Un sueño que decía Agustín que nos invitaba a buscar con el otro una salida compleja. Buscar con el otro porque somos argamasa. Yo me quedo un poco con la cuestión de decir los componentes de esa argamasa, porque yo creo que ahí es donde también nos la jugamos y era por donde iba también las preguntas de Agustín, ¿no? Y que podemos cada uno ahí en el chat ir desarrollando. Y luego además pues nos abre a la siguiente sesión, que la tendremos el viernes a la misma hora, a las 9:30, y en el que José Carlos Bermejo, desde esa experiencia suya, haber pasado también por el COVID, pues seguro que nos ayuda, y si no ya intentaremos sacarle los componentes de esa argamasa que no podemos perder. En este tiempo hemos vivido siendo argamasa de determinadas situaciones y con determinados elementos, y qué componentes nos tenemos que quedar con ellos sí o sí para seguirnos cuidando, para seguirnos mimando, para que no recaiga en los más débiles la situación que es de todos y entre las que todos formamos parte. Pues muchas gracias a todos por vuestra participación. Como siempre colgaremos, como el otro día, colgaremos las preguntas en el chat. Ahí lo tenéis para hacer vuestras reflexiones, comentarios, lo que deseéis, y nos vemos el viernes que viene a la misma hora con José Carlos Bermejo. Un saludo grande a todos.